prácticamente a la mitad de nuestra asignatura. Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Profe, buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien. Hemos estado trabajando en esta segunda unidad con el análisis de dos variables. A ello, entonces, tenemos las distribuciones bidimensionales que las habíamos abordado en la sesión pasada. Hemos hecho también algunos detalles el día domingo. Y vamos a ver ahora el análisis de correlación y regresión. A ver, Gamaniel, creo que te has equivocado de curso, de chat, algo así. Ya. Un poquito de cuidado, ¿ya? Ok. Muy bien, veamos entonces el trabajo del día de hoy. Vamos a identificar la relación entre dos variables mediante el índice de correlación de Pearson y el método gráfico. Veamos aquí. Veremos entonces elementos de la correlación y la regresión. A modo de introducción diremos que con este tema trataremos el análisis de situaciones que se presentan en una distribución que contienen dos variables X y Y. Cuando analizamos dos variables, los datos son cierto conjunto de pares ordenados de medidas, es decir, dos observaciones por cada prueba. Tenemos dos observaciones por cada prueba, similar a los bidimensionales. Nuestro principal objetivo al analizar las dos variables X y Y es poder determinar la relación entre estas dos variables. Es decir, cómo se comportan las dos variables una con respecto a la otra. También nos interesa encontrar una ecuación de tal manera que basándonos en una determinada cantidad de X, podamos estimar el promedio de la cantidad Y. Así, una ecuación de este tipo que relaciona las dos variables, una dependiente de la otra, se puede considerar como una relación de estimación. La ecuación que relaciona estas dos variables se llama ecuación de regresión de Y respecto a X. Una forma de determinar la relación entre dos variables es a través del diagrama de dispersión. Veamos de qué se trata. Un diagrama de dispersión es una gráfica en la que cada punto trazado representa un par de valores observados de las variables independientes y dependientes. En el caso de la dispersión, podemos, ¿no?, graficar en el eje X la variable independiente y en el eje Y a la variable dependiente. Veamos el siguiente ejemplo. Un comerciante minorista realizó un estudio para determinar la relación que hay entre los gastos semanales de publicidad y las ventas. Construir un diagrama de dispersión identifique la relación. Muy bien. Aunque en el caso de la correlación
No necesariamente necesitamos la variable dependiente e independiente. Nosotros podríamos ir identificándolo, ¿no? A modo de ejemplo y a modo de práctica. Por ejemplo, llamamos variable independiente aquellos valores que dependen de otro o aquella variable que depende de otra para poder calcularse o para poder calcular su valor, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, a los costos de publicidad y tenemos a las ventas. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿no? ¿Las ventas dependen de la publicidad o la publicidad depende de las ventas? ¿Cómo sería? Ok. Siga, Manuel. Profe, el costo de la publicidad, o sea, depende de las ventas, ¿no? Porque si no hay publicidad, o sea, nunca se va a vender el producto, ¿no? Yo pienso, pues. Ya, de acuerdo, ¿no? Lo que nos dice Gamaniel es correcto, pero está expresado en sentido inverso, ¿no? Freddy nos dice las ventas de la publicidad. Obviamente, no es lo mismo que nos dice Gamaniel, pero en otro sentido. Entonces, las ventas dependen de la publicidad, ¿no? Entonces, las ventas vendrían siendo una variable dependiente, ¿no? Porque si no hay publicidad, no se va a vender el producto, como nos dice Gamaniel, ¿no? Entonces, las ventas dependen de la publicidad. A la variable independiente, o sea, la publicidad puede haber o puede no haber. De todas maneras, las ventas tienen que haber, ¿no? Las ventas suben o bajan dependiendo de la publicidad, ¿no? Por ello que a las ventas le decimos variable dependiente y normalmente se les representa con la letra Y. En tanto que la variable independiente en general lo representamos con la letra X. ¿De acuerdo? Variable X, variable Y. Vamos a construir un diagrama de dispersión. Por ello, vamos por aquí en nuestro drive compartido. Dentro de la carpeta clases, ahora estamos en la clase número 4, ¿no? Y en la clase número 4 tenemos un archivo llamado ejemplo correlación. Esto lo vamos a descargar, lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar en un lugar conocido y lo vamos a abrir. Más bien yo acá le voy a sacar una copia de tal forma que los ejemplos también se queden grabados. Ya está.
Muy bien. Para construir un diagrama de dispersión es bastante simple. Nos ubicamos dentro del área de datos, vale decir aquí adentro, ¿no? En cualquier lugar, pero tiene que ser en el área de los datos. Y seguidamente insertaremos un diagrama de dispersión. Aquí lo tenemos, ¿no? Y es más, ¿no? Mira, si por ahí alguien no tiene el Excel instalado, etcétera, lo puede trabajar aquí mismo. Ya, obviamente, en una cuenta de Hotmail o de Outlook, ¿no? Aquí tenemos el insertar y aquí están los distintos gráficos, ¿no? Voy a cambiar de cuenta, ¿no? Y el mío es gratuito. Y funciona sin problema. Ahora también les decía de que la universidad está descrito, ¿no? El Office 365. Ahí que ustedes pueden utilizar sin ningún problema. Vamos a traerlo por acá para verlo. Acá está. Este es el Excel y el Excel está completito, o sea, no le falta nada. Y es más, muchas veces es una versión más actualizada, ¿no? Si están trabajando, por ejemplo, con el Windows 98 e ingresan al correo, ahí van a ver que el Excel está más actualizado. Ahorita ya estoy en el versión navegador, ¿no? O sea, este es un Office 365 versión navegador. Entonces aquí igual, ¿ven? Le inserto, se ha puesto en inglés, ¿no? Un poco por y aquí le pongo mi diagrama de dispersión, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ok. En el eje X las ventas, en el eje Y los costos de publicidad. De esa forma entonces voy identificando, voy añadiendo, ¿no? Algunos elementos ahí. De acuerdo a este gráfico, de acuerdo al gráfico obtenido, nosotros podemos identificar el tipo de relación que existe entre las dos variables. Si sería una línea, diríamos de que existe una correlación positiva perfecta. En este caso, el gráfico que tenemos no es una línea perfecta, ¿no? Pero más o menos tiene una tendencia. Ponerle. Más o menos, ¿no? Se está alineando por ahí. Lo que nos interesa, ojo, no es cada punto, sino más bien la forma, ¿no?, que toma la nube de puntos, ¿no? Correlación positiva estrecha, ¿no? Cuando sigue siendo lineal, pero ya hay un poquito de dispersión por acá, ¿no? Hay una correlación positiva moderada. Por aquí una correlación negativa perfecta, o sea, cuando es una línea recta. No es el caso, ¿no? Esto también sería perfecto, es una línea. Aquí una correlación negativa moderada, una correlación nula. ¿Cuándo decimos que una correlación es perfecta? O ¿cuándo decimos que una correlación es positiva? Cuando una variable sube y la otra variable sube al mismo tiempo. Por ello que se forma una línea ascendente. Aquí también, una variable sube, la otra variable sube, pero no suben
exactamente en la misma proporción, sino que tiene cierta dispersión, ¿no? Una variable sube, la otra variable sube. Recuerdan, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Cuando los llevamos al pediatra, al médico, estos evalúan su crecimiento en función de su edad, su estatura, inclusive su peso, ¿no? A mayor edad deben tener mayor estatura, por ejemplo. Entonces, hay dos variables que suben juntas. La variable edad, que sube, a medida que sube la variable edad, sube la variable estatura. A medida que sube la variable edad, sube la variable estatura. Las dos variables suben juntas. ¿Cuándo decimos que una correlación es negativa? Una correlación es negativa cuando una variable sube, pero la otra variable baja. Por ello de que la forma que tiene la nube de puntos es hacia abajo, hacia la derecha. Bueno, acá no tiene forma, ¿no? La nube de puntos no tiene forma. Por lo tanto, decimos que la correlación es nula. ¿Ya? Ok. ¿En qué casos se puede observar esto? Imagínense, ¿no? Por ejemplo, a menor horas de videojuegos, mayor nota en los estudios. Baja una variable, sube la otra. Baja una variable, sube la otra. Por ello de que la forma que toma es una línea, pero hacia abajo. Esa es una correlación negativa, también se le dice correlación inversa, en el caso de la correlación positiva o correlación directa. De acuerdo a la figura que nosotros hemos construido, ¿qué tipo de correlación existe entre las variables ventas y la variable publicidad? ¿Qué tipo de correlación existe entre estas dos variables? ¿Qué opinan? Correlación positiva estrecha, nos dice Virginia. Ya, puede ser, ¿no? Más o menos. ¿No? Negativa. Negativa moderada. Ya. Bueno, habíamos aquí un poco mencionado que la línea está más o menos, ¿no? Se dibuja por acá, ¿no? Entonces, se está yendo, a medida que suben la publicidad, sube las ventas, ¿no? Mayor inversión en publicidad, mayor ventas. Más o menos hay una relación positiva. De lo que estamos seguros es que existe una correlación positiva. ¿Ya? Una correlación positiva. Lo voy a cerrar y lo voy a recuperar en el otro lado. ¿Ya? Una correlación puede ser moderada o estrecha. En realidad, un poco difícil de determinarlo, ¿no? ¿Ya? Pero lo que estamos seguros es que existe una correlación positiva, porque se está yendo hacia arriba, hacia la derecha. Entonces, para poder establecer una mejor correspondencia con respecto a la correlación, utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson. En la mayoría de los casos, el principal interés del investigador no solamente está en poder medir la relación que puede existir entre las dos variables, directa o inversa, sino que además se concentra en determinar si están o no correlacionadas, y en caso afirmativo, en hallar qué tan fuerte es este grado de relación.
qué tan fuerte es este grado de relación. Para ello, utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson. Esta técnica analítica que se utiliza en hallar este grado de relación recibe el nombre de análisis de correlación. El valor del coeficiente de correlación puede ir desde -1 hasta +1. El signo, o sea, si es negativo, diremos de que hay correlación negativa o inversa, y si es positivo, diremos de que existe correlación positiva. El signo aritmético asociado con el coeficiente de correlación indica la dirección de la relación entre X y Y. Puede ser positivo igual a directa y negativo igual a inversa. Cuando las dos variables no están correlacionadas, el coeficiente de correlación es 0 o muy cercano a 0. En base a estos hechos, podemos deducir que mientras más cerca esté el valor numérico al coeficiente de correlación, positivo 1 o negativo 1, entonces más estrecho será el grado de relación de las variables estudiadas. En este caso, cuando es 1, la línea es perfecta. Cuando es 1, la línea es perfecta. Y cuando es negativo 1, la línea es perfecta, pero hacia abajo. Entonces, el signo aritmético nos indica si va hacia arriba o si va hacia abajo. Obviamente que sea negativo no significa nada malo. Simplemente indica de que una variable sube, la otra baja. Nada más por eso. Ok. ¿Cómo interpretamos este valor? Si es -1, existe una correlación negativa grande y perfecta. Muy alta, alta, moderada, baja, muy baja, nula. Y si va hacia el positivo, muy baja, baja, moderada, alta, muy alta, grande y perfecta. En este caso son positivos porque el símbolo asociado es positivo. Vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Fíjense que el que yo tengo por aquí acá está con su gráfico, porque le he hecho con su gráfico. Para que esté en español, lo voy a abrir aquí nomás. Ahí está. Ok. Entonces, el gráfico lo voy a poner por acá. Obviamente establezco, ¿no?, los elementos importantes, como por ejemplo, acá sí, no sé quién es quién, entonces aquí le pongo las ventas. Por aquí puedo poner costos de publicidad, por ejemplo, ¿no? Obviamente, aquí pondré esta palabrita BS es frecuente, ¿no?, en las correlaciones, o también puedo poner y publicidad, por ejemplo. Así, ¿no? Costos de ventas y publicidad. Ya lo personalizan, ¿no?, a través de el formato que pueda tomar ¿no?
Así puede ser, un poco más. Ok. El coeficiente de correlación es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Y es un número, y a través de ese número podemos determinar el grado de correlación existente entre estos dos valores. Por ejemplo, acá vamos a... Fíjense, anteriormente este índice de correlación se calculaba, pues, ¿no?, con muchísimas fórmulas, muchísimas fórmulas. ¿Ya? Y era bien pesado, ¿no? Ahora ya tenemos software y podemos establecer un coeficiente de correlación. Darwin nos dice que existe un coeficiente de 0,42. Ok. Y aquí un poco también aprovechamos para recordar con cuántos decimales debemos trabajar, ¿no? Hemos mencionado en nuestra asignatura con cuántos decimales trabajamos. Con 4 decimales, ¿no? Si es porcentaje, con 2 decimales, ¿no? Muy bien. Entonces, si son porcentajes, 2 decimales. Perfecto. Y aquí yo voy a poner una función. Acá le pongo así. Igual, y en realidad difícil de olvidarnos porque el nombre de la función es Pearson. Empiezo escribiendo P, E, ahí está, ¿ven? Pearson, coeficiente de correlación de Pearson. Su símbolo en realidad es R, ¿no? O sea que ahorita le ponemos el R. Matriz 1, matriz 2, vale decir los datos de la publicidad y los gastos de las ventas. Cuando estamos trabajando con correlaciones, el orden no importa, nos va a salir igual, ¿no?, cuando trabajamos con correlación. Entonces, yo le voy a poner así, ¿no? Desde A2 hasta A13. Desde A2 hasta A13. Ahora, dependiendo de la computadora, aquí tengo punto y coma. A veces sale coma o punto y coma. En el mío sale punto y coma, ¿no? Le pongo acá punto y coma. Y la matriz 2 estará como o desde, ¿no? Acá le voy a poner a mano, ¿ven? Desde B2, 2 puntos, B13. Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. Y a ver cuánto me sale. Coeficiente de correlación de Pearson, 0.6348373. Ya. 0.6348373. Este es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Les decía que el símbolo asociado es R. Por eso se le dice la R de Pearson, por ejemplo. La R de Pearson. Entonces, para efectos de respuesta, podría ser 0.6348, por ejemplo. Y para efectos de interpretación, 0.63. Entonces, nos fijamos acá, ¿no? Uno es positivo, 0.63, ¿no? Entonces, el 0.63 está por acá. ¿No? El 60, 61, 62, 63, hasta el 69 está acá. Entonces diremos de que existe correlación positiva moderada. Vamos a ponerle. Correlación positiva moderada. Ok. Correlación positiva moderada. Sencillo, ¿no? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda por ahí?
¿Todo claro? Ok. Ok, perfecto. Perfecto. Sencillo, ¿no? Muy bien. Hemos calculado el coeficiente de correlación de Pearson. Aquí está. Y veamos aquí un segundo ejemplo, ¿no? Con los datos sobre las temperaturas y la precipitación pluvial en una ciudad, determinar el tipo de correlación que existe entre ellas mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Estos datos los tenemos aquí en la hoja número 2. Ahora, aquí el X y el Y, ¿no? Temperatura, precipitación pluvial. Ok, entonces vamos a construir en principio el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión basta que esté ordenado así, ¿no? Puede estar en filas o puede estar en columnas. En este caso no hay ningún problema. Lo voy a insertar, yo lo tengo por acá. Un diagrama de dispersión. Ok. ¿Qué tipo de correlación existe? ¿Positiva o negativa? Positiva, ¿no? Más o menos moderada, ¿no? Estrecha sería un poco más, sin menos dispersión. Se nota un poco la dirección de la nube de puntos. Muy bien, entonces voy a calcular su coeficiente de correlación de Pearson. Calculémosle. Calculemos, ¿no? Vamos a ver el coeficiente de correlación de Pearson, R de Pearson. Calculemos, calculémosle sería, ¿no? Y ya. Entonces, tengamos en cuenta el coeficiente de correlación de Pearson. Aquí le ponemos Pearson. La matriz 1 sería desde B1 hasta M1. Y la matriz 2 desde B2 hasta M2. $0.42. Ok. ¿Con cuántos decimales debemos trabajar? Siempre con 4 decimales. No se olviden, ¿ya? Siempre con 4 decimales. A ver, Elvis, compártenos tu pantalla y yo te ayudo. Ya. A ver, Sí la logra observar. sí, estamos viendo tu pantalla.
A ver, Pongo el asterisco Pearson. Me da un gusto siempre conversar contigo. Ya. Lleva unos minutos, pero... A ver, ubícate Ahí en la está. celda. Vamos a ubicarnos en una celda, ¿eh? En la celda O1. Ubícate en la celda O1. Aquí. Vas a escribir lo siguiente. Empezamos Ya estoy ubicado en el lado 1. Ya. Empezamos poniéndole el símbolo igual. Igual. Ya. Empieza escribiendo P Con mayúscula. igual Pearson. Ah, No ya. importa, Y ahí está. es mayúscula o minúscula. Pearson. Completo se escribe, ¿no? Ya. Ahí va apareciendo solito, ¿no? Si aparece solo, le puedes dar un doble clic y solito se escribirá. Ya está. Pearson. No, espérate. Igual Pearson y Ahí. abres paréntesis. Ya está, muy bien. Ya se abrió el paréntesis. Ahora vamos. De acuerdo. Ya. Ahora le vamos a poner el rango de la variable X, vale decir B1, dos puntos, M1. B1, dos puntos, M1. Ya. Sino que en tu fórmula todavía no lo veo. Ya. Ya lo puse. No, me salió en letras celestes. Ya, Aquí donde estoy apuntando abajo de P. ya. Ahora ponle punto y coma. B2, Ya, punto y coma. M2. B2, dos puntos, M2. B. B2, dos puntos, M2. Y pulsas la tecla Enter. Ya, ahora cierro el... Cierras. 0.41573971. Correcto. Ese es el coeficiente de Ya, correlación. muchas gracias. Ya está. Perfecto. Entonces, Ya, profesor. Muchas gracias. ok. Ya, Más ahora bien ayúdanos dejando de compartir la pantalla para poder ya está ya. ok. Muy bien. Entonces, aquí tenemos 0.4157397. Para efectos, ojo, solo para efectos de interpretación, porque la escala de interpretación está a 2 decimales, aunque son intervalos, ¿no? Acá sería 41,57,39,7, lo que sería algo así como 0.42, pero solo para efectos de interpretación. Entonces, obviamente el 42 o más está por acá. 40, 41, 42, etcétera, ¿no? Profesor, tengo inconvenientes para poder ver toda su pantalla completa. Profesor, creo que no está compartiendo porque tampoco no veo. Ya. Yo lo tengo compartido, creo que... A ver, un ratito. Ya. Vamos a compartir de nuevo, ¿eh? O sea, chiquitito parece. Vamos a ver.
Ahora sí, ¿no? Ahí está, ahora sí. Ahí está. Sí, ahora sí, Sí, profesor, gracias. sí, ahora sí. Perfecto. Les decía, ¿ven? Como este 0.4157, para el caso de la interpretación, tomamos al 0.42, ¿no? Dos decimales, porque nuestra escala está en dos decimales. Pero el 0.42, o sea, como es un intervalo a partir del 0.40 hasta el 69, establece que es una correlación positiva moderada. Vemos, existe correlación positiva moderada. Muy bien, ahí tenemos entonces un segundo ejemplo. Sencillo, ¿no? Ok. Ok. Esta ya hemos calculado su correlación. Y veamos a la regresión lineal. ¿De qué se trata la regresión lineal? Fíjense que la correlación establece, ¿no?, el grado de relación que hay entre dos variables, positivo o negativo. La regresión lineal. ¿A qué le llamamos regresión lineal? Aquí decimos, ¿no? Es necesario definir una recta de tal manera que la suma de los cuadrados entre las diferencias de los valores de y los correspondientes valores calculados por medio de la recta para cada valor de x sea el más pequeño. Este método, conocido como el método de los mínimos cuadrados, es el más comúnmente usado en estadística para obtener la recta de mejor ajuste. Ok. Antes se hacía, ¿no?, con tanto la correlación como la regresión, fórmulas bien complejas, ¿ya? Felizmente, en la actualidad existe herramientas, pues, ¿no? Existe software, ¿ya? Y esto hace de que nuestro trabajo sea más directo y el cálculo lo podamos hacer más interpretativo. Basado en los datos del ejemplo anterior, me dice, estime las ventas semanales y los costos de publicidad son de $35. Estime, para conseguir una meta de 600, estime los costos de publicidad. Ok. Aquí tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Los datos, estos son datos históricos, ¿no? Yo a partir de acá puedo calcular, puedo hacer estimaciones, ¿no? Como quien dice, estoy haciendo predicciones para más adelante. No quiere decir de que si acá, si me dicen, ¿no?, por ejemplo, las ventas para $25 de publicidad, ¿cuánto vamos a vender? No es 395, tampoco es 480. Estos son datos históricos. En base a los datos históricos se obtiene una ecuación y en base a la ecuación podemos hacer las predicciones correspondientes. Entonces aquí, acá están mis datos, ¿no? Acá la pregunta es, ¿no?, si hacemos una inversión de $35 en publicidad, acá abajito lo voy a poner, ¿cuánto debería vender? ¿Cuánto deberíamos vender? Pues necesito una ecuación llamada la ecuación de regresión, ¿ya? ¿Cómo se obtiene la ecuación de regresión? Observen lo siguiente, por favor, presten mucha atención. A cualquiera de los puntos, a cualquiera, en realidad es esta zona, ¿no? Pero para ser más preciso, a cualquier puntito. Clic derecho, y acá tengo la opción agregar línea de tendencia, ¿no? Agregar línea de tendencia. ¿No? Aparece una línea. Pero más importante está aquí abajo, ¿va? Acá tengo una opción que dice presentar ecuación en el gráfico. Lo voy a activar. Presentar ecuación en el gráfico.
Ok. Aquí tengo la ecuación, ¿no? Y con esta ecuación, acá me está dando, ¿ven? Y es igual a 3.2208 de X más 343.71. Entonces, ¿ya? Ya estoy seguro que se han fijado en su producto, les pide la ecuación. ¿Qué hacemos? Lo copiamos de acá. ¿No? Sin la Y, obviamente, ¿no? Porque ahí aparece Y igual, ¿no? Entonces, esta es una etiqueta, ¿eh? Lo puedo mover un poquito. Por ejemplo, no lo veo bien, lo muevo para acá. Ahí está. Entonces, ¿a qué van a ser igual las ventas? Si no me quiero complicar mucho porque no quiero ponerle una fórmula, agarro mi calculadora y vamos a estimar las ventas. Obviamente, ¿no? La vez pasada les decía, los que tienen están más familiarizados con el Excel, le ponen su fórmula, etcétera, ¿no? No hay problema. O sea, nos acomodamos un poco a lo que nos sea más fácil. Acá está. Ahí está mi calculadora. Entonces, diré, ¿no? X vale 35. ¿No? Entonces diremos así. 3.2208 de X, o sea, por 35. Más 343.71. ¿Cuánto voy a obtener de ventas? Esta es una estimación, ¿no? 456, 438. 456.438 soles o dólares, ¿no? Aquí es importante determinar la variable, ¿no? Como está en soles o dólares, entonces vale los decimales, a 4 decimales inclusive lo puedo poner. Acá solamente tiene 3 decimales. O por ejemplo, si estoy vendiendo, la vez pasada estábamos haciendo ejemplos con una fotocopiadora, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas fotocopiadoras voy a vender? Si la variable es discreta, pues no puedo partir, ¿no? O cantidad de personas, no las puedo partir a las personas. Entonces, lo expreso en enteros, ¿no? El 35 es la pregunta, ¿verdad? Estime las ventas semanales y los costos de publicidad son de 35. Esta es la pregunta. ¿No? Ahora ven, segunda pregunta. Para conseguir una meta de $600, estime los costos de publicidad. Para conseguir una meta de $600. Entonces aquí la pregunta es con respecto al 600. ¿Cuánto deben ser los costos de publicidad? En este caso me está dando Y, ¿no? Yo debo calcular X. Para ustedes esto es más fácil, ¿no? En tanto que tuvieron ya cursos avanzados de cálculo. Yo simplemente aquí diré, si me está dando Y, sería 600 igual a 3.2208 de X más 343.71. Ya. Entonces, diré de que X va a ser igual, a ver, a 600 menos 343.71, que divide a 3.2208. Ahí está. El valor de X. A ver cuánto me saldrá. Aquí también, ¿no? O sea, si no me quiero complicar, agarro mi calculadora y podemos hacer el cálculo correspondiente.
Habíamos mencionado 600 menos 343.71 que divide a 3.2208. ¿Cuánto me sale? Ahí está. 79,5734, ¿no? Dólares, pues, ¿no? Entonces, como son dólares, los dólares tienen centavos, etc. La respuesta sería 79,5734. Ahí tenemos la respuesta, ¿no? Sería la respuesta. Listo. Sencillo, ¿no? Sencillo. ¿Ya? Ok. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, supóngase que se desea determinar la posible relación existente entre la cantidad de agua lluvia en una región y la cantidad de maíz recolectada en 10 haciendas diferentes durante un cierto periodo de tiempo. Aquí está. Cantidad de agua lluvia, cosechas de maíz. Estos datos los tenemos acá, en la hoja número 3. Se desea ahora decidir si la cantidad de maíz recolectada está relacionada con la cantidad de precipitación lluviosa durante el periodo de cultivo de maíz. Estimar cuántas millas de libras produciría cuando hay una precipitación pluvial de 40 metros cúbicos. Otra pregunta, ¿cuántos metros cúbicos de agua lluvia se necesitaría para producir una cosecha de 9 millares de libras de maíz? Ya, repito que, por ejemplo, ¿no? Para esta pregunta, ¿cuántos millares de libras produciría cuando hay una precipitación pluvial de 40 metros cúbicos? La respuesta no es 6.2, ojo, esta no es la respuesta. Repito, estos son datos históricos, ¿no? Y de acuerdo a los datos históricos, la ecuación se va ajustando, ¿no? ¿Ya? Entonces, a más datos, inclusive reales, la ecuación cada vez será más eficiente. O viceversa, ¿no? Acá que dice 9, ya, 9 no tenemos, pero ya nosotros lo vamos a calcular. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Aquí hacemos lo siguiente. A ver. Aunque no necesito el coeficiente de correlación de Pearson, para el caso de la ecuación de regresión necesito la ecuación, ¿no? Y la ecuación se obtiene a través del gráfico. Pero vamos a calcular su R de Pearson, como para ir practicando. Entonces aquí sería, por ejemplo, igual Pearson desde A2 hasta A11. Desde A2 hasta A11. Punto y coma desde B2 hasta B11. .9516 sería, ¿no? 0.9516. Y en base a lo que nosotros hemos ido determinando, el 9516 estará por acá, ¿no? Una correlación positiva muy alta, ¿no? Una correlación positiva muy alta. Para mi ecuación necesito el gráfico, ¿no? Entonces, vamos a insertar el gráfico de dispersión. Fíjense que aquí está más
No se nota más la línea que se está dibujando. Ok. En el eje X podríamos poner metros cúbicos de agua lluvia, por ejemplo. Sí. Ahí está. Y en el eje Y, millares de libras de cosechas de maíz. Y le da ahí mi título, pues, ¿no? Cantidad de agua y cosechas de maíz. Ok. Para la ecuación necesito el, el gráfico, pues, ¿no? Entonces por aquí le daré un clic derecho a cualquier puntito, es lo mismo. Y tengo la opción agregar línea de tendencia. Ahí está. Y aquí abajo, presentar ecuación en el gráfico. La ecuación. Y es igual a 0.1762 de X menos 0.6455. Esto lo pueden mover. Si es que no se nota muy bien, lo mueven más acá. Ya está. Entonces, responderemos a las preguntas. Acá está. Me dice, estimar cuántos millares de libras produciría cuando hay una precipitación pluvial de 40 metros cúbicos. Entonces aquí, si tenemos 40 metros cúbicos, ¿cuánto se produciría? A ver. (0.1762 de X, o sea, de 40, menos 0.6455. 6.4025. Está. Como es millares de libras, normal, ¿no? Sus 4 decimales ahí. Obviamente, les decía, esta no es la respuesta. Este es un dato histórico, ¿no? En base a los datos históricos se construye la ecuación y en base a la ecuación tenemos el 40-25. Pero obviamente tampoco tiene que ser muy distinto, ¿no? Este es 40, este es 6.2, 6.4, está por ahí, ¿no? Más o menos. Ahora, si acá saldría, por ejemplo, 10, ya me estaría divirtiendo de que mi respuesta está mal, ¿no? Podría volver a calcular una cosa así. Ok. La segunda pregunta. Me dice, ¿cuántos metros cúbicos de agua lluvia se necesitaría para producir una cosecha de 9 millares de libras de maíz? Aquí será 9 millares de libras de maíz. ¿Cuánta cantidad de agua necesitaría? Entonces, aquí diremos, bueno, de que tengo al 9 que va a ser igual
A lo mejor desde el X, ¿ya no? X va a ser igual a 9 más 0.6455. Ya ustedes lo van calculando. ¿Qué divide a 0.1762? $12.6635. Ya. Aquí, por ejemplo, tenemos más o menos el 9, ¿ve? Y obviamente no es exacto, ¿no? Pero más o menos estará en 50 y algo, pues, ¿no? ¿Ven? Entonces, 55, algo así. Ya. A ver, vamos a la calculadora. Acá tendríamos lo siguiente, ¿no? 9 más 0.6455. Se divide, ya, está bien. Cincuenta y cuatro, 74, 18. Más o menos, pero. Ya. A ver, de todas maneras, hagamos una revisión, ¿no? De la ecuación. Ya. Mm, Lo que me está dando es Y. Entonces diré de que 9 es igual a 0.1762 de X menos 0.6455. Este que está restando pasará a sumarlo, ¿no? Por ello diremos de que es 9 más 0.6455 es igual a 0.1762 de X. Este que está multiplicando pasará a dividir. Entonces yo tendré 9 más 0.6455 entre 0.1762 igual a X. Ya. Hecho ello, nos saldría 54.7418 metros cúbicos de agua y lluvia.
Ok. Ya. ¿Cómo hallamos la ecuación? Le han puesto directo al Excel, ¿no? Tener cuidado cuando le ponen directo al Excel, ¿no? O sea, si es posible, lo hacemos en papel, luego algo así, pues, ¿no? Para no equivocarnos. Ya. Claro, por eso es de que acá no le pongo paréntesis porque ya la división está para todo, ¿no? Ok. José Carlos, compártenos tu pantalla para ayudarte en vivo y en directo. Ok. Para obtener la ecuación, simplemente hacemos lo siguiente, ¿no? A cualquier puntito le hacen un clic derecho, agregar línea de tendencia. Esto queda en la grabación, pues, ¿no? Siempre se puede chequear la grabación. Clic derecho, agregar línea de tendencia y activamos la opción presentar ecuación en el gráfico. Automático sale la ecuación de manera automática. ¿Ya? Y con ello ya hacemos nuestros cálculos correspondientes. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Sencillo, ¿no? Ya. Muy bien. Muy bien. Veamos aquí. Sí, a partir de los siguientes datos, indica el grado de correlación entre la talla y el peso de los estudiantes de la sección de estadística. En base a los registros, indicar cuál sería el peso para los estudiantes cuya altura es de 150 y 190 centímetros. Ok. Ok. Estos datos los tenemos por acá. Ya, aquí el peso está actuando de variable dependiente, ¿no? Porque me da la altura, yo calculo el peso, ¿no? Me convendría hacer eso. ¿Ya? Entonces, voy a calcular su coeficiente de correlación de Pearson. Aquí abajito. Entonces ya le ponemos igual Pearson, Pearson, y desde B1 hasta K1. Ese sería el primer conjunto de datos. Punto y coma. Y con respecto al peso, desde B2 hasta K2. Cerramos el paréntesis. Tenemos 0.84562581. ¿Qué significa esto? La correlación es alta. La correlación es alta, vamos a ver. 8456, ¿no? Estará por acá. Correlación positiva alta.
una correlación positiva alta. Luego haremos la estimación correspondiente. Para la ecuación necesito el gráfico. Entonces, me ubico por aquí en cualquier lado e inserto un gráfico de dispersión. Y para obtener la ecuación, en cualquier puntito, clic derecho, agregar línea de tendencia. Presentar ecuación en el gráfico. Ahí está la ecuación, ¿no? Ajá. Como no lo veo bien, lo pongo más abajito y ya lo acomodo. Ya está. Respondiendo a la pregunta, en base a los registros, indicar cuál sería el peso para los estudiantes cuya altura es de 150 y 190. Aquí al costado vamos a calcular. 150, 190. Estos son estimados, ¿no? Para 150, como esto es la variable dependiente, en Excel lo podemos hacer, ¿no? Ahí, acá sí resultaría, siempre con bastante cuidado, ¿no? 1.0054 por 150. Menos 102.71. ¿Cuánto me sale? 48.1. 48 kilogramos para 150 centímetros. Y para 190, igualito, ¿no? 1.0054 por 190. Menos 102.71. Más alto, ¿no? 88.316. Sencillo, ¿no? Ok. Esto lo vamos a guardar. Preguntas. Pero una consulta, esa ecuación es para predecir, ¿no? Claro, es una ecuación de predicción. Ajá. Y el R cuadrado, El R cuadrado es un indicador de qué tan eficiente es la fórmula, ¿no? Sin embargo, en el curso de estadística 1, digamos, este es el primer curso, ¿no? El R cuadrado no lo utilizamos básicamente, ¿no? Sí lo van a utilizar en su curso en la parte 2, ¿no? La estadística inferencial o aplicada, dependiendo de su carrera. Ahí sí, ¿no? Cuando hay varias ecuaciones, quien nos dice, quién va a hacer una mejor ecuación, lo hacemos a través del R cuadrado, ¿no? Es un indicador de la evaluación de la eficacia de la ecuación. es cuando se tiene varias variables, ¿no? Para Cuando poder tenemos ver cuál es la más mejor. de dos variables. Así es, así es. Ujú. Ok. Pablo, no te entiendo muy bien la pregunta. De repente podrías abrir tu micro.
Ah, ok, ok. Ya. Muy bien, muy bien. A ver, este, dos detalles, ¿ya? Esto lo estoy guardando y ahora vamos a plantear algunas recomendaciones para el producto número 2. El producto 2 es parecido al uno, ¿no? En tanto que es un cuestionario, ¿no? Está disponible, pueden ir desarrollando progresivamente las preguntas y pueden ir guardando poco a poco. Pueden volver a ingresar varias veces, añadir las respuestas, etcétera, ¿no? Ya lo conocemos. Solo cuando haces clic en el botón enviar todo y terminar, ya no podrás hacer más modificaciones y se procederá a la calificación. Es un poco lo que ya habíamos determinado. Algunos gráficos que se podrían ir utilizando. Recuerden que aquí en el Drive compartido les estoy dejando. ¿Qué pasó? Acá está. Ahí está. Acá está, ¿ven? Los links de las videoclases y los videos sugeridos, ¿no? Aquí los que son gráficos o lo que son distintas ayudas, ¿no? Que ustedes pueden tener en cuenta. ¿Ya? Ok. Aquí un ejemplo, si por ahí les viene alguna pregunta parecida, ¿no? Ya ven. Acá tenemos tiempo de espera en días, las frecuencias. Dice, e-commerce, un minorista grande de Internet estudia el tiempo de entrega, el tiempo que transcurre desde que se hace un pedido hasta que se entrega en una muestra de pedidos recientes. Los tiempos de espera se expresan en días. Ya está. ¿Cuántos pedidos esperaron más de 10 días? A ver, ¿quién me podría decir cuántos pedidos esperaron más de 10 días? 27. 27. 27, ok, 27. Más de 10 días, 27. Sencillo, ¿no? ¿Cuántos pedidos esperaron menos de 15 días? 25. 25. Ya, a ver. 12 más 7 más 6, 25. Ok, simple, ¿no? O sea, un poco el determinar la suma de las frecuencias y con ello tenemos. ¿Ok? Aquí la pregunta es, ¿cuántos pedidos esperaron más de 17 días? ¿Cuántos pedidos 15. esperaron más de 15. 17 días? 15. No puede ser 15. Porque 15 es 8 más 7, ¿sí o no? Y 8 más 7 es de 15 a 25. Pero 17 no está acá, pues. 17 está al centro, más o menos. ¿Ya? Tener en cuenta ese detalle, ¿no? ¿Cómo se desarrollan? Si es que les viene en el producto 2, a veces viene. El intervalo de 15 a 25, o sea, de 15 a 25. ¿Ya? Esto es por regla de 3 nomás, ¿ah? En 5 días se hicieron 8 pedidos. En 5 días se hicieron 8 pedidos. O sea, en los 5 días del 15 al 20 se hicieron 8 pedidos. En 3 días, o sea, del 17 al 20, ¿no? ¿Cuántos pedidos se hicieron? Entonces, digo, ¿no? Si en 5 días se hicieron 8 pedidos, en 3 días, ¿qué es lo que sería desde el 17? ¿Cuántos pedidos se hicieron? Aquí tendríamos, por regla de 3 siempre, ¿no? 3 por 8 entre 5.
4.8, más o menos 5 pedidos. En este caso, los pedidos no pueden ser pedido y medio, ponemos. Es pedido o no es pedido. Es variable discreta. Entonces, ya el 7 que está acá, más el 5, o sea, ya no son 8, pues desde el 17, que estaría más o menos desde la mitad por acá, ¿no? Son 5 días, más los 7 días serían 12. Ya, ahorita respondemos a las preguntas, ¿ya? Ahorita respondemos a las preguntas asociadas al producto 1. Ya, entonces aquí tenemos ese detalle, ¿no? Acá, ¿no? Un poco esquemático, del 15 al 20. Entonces la pregunta es a partir del 17 nomás. Por eso es de que podemos hacer la idea ahí. Ok. A ver, aquí la pregunta que nos hace Pablo me dice obtener la muestra. ¿Ya? El enunciado, Pablo, el enunciado de la pregunta te decía que saques una muestra, ¿no? Que saques una muestra de la base de datos y lo hemos explicado en la clase número 2. ¿No? Les mencioné de que tienen que sacar una muestra y les dejé el video para que saquen la muestra, de acuerdo a su código inclusive, ¿no? Y ahí pusieron, varios estudiantes pusieron su código, hemos visto, ¿no? Que se debía retroceder, etc. ¿Ya? Había que obtener una muestra, de acuerdo al enunciado de la pregunta. La pregunta número 2 era la misma para todos. Se diferenciaba porque cada quien sacaba una muestra diferente, ¿no? Cada quien sacaba una muestra diferente. Entonces, no habían coincidencias en los códigos, ¿no? Entonces todos sacaban una muestra diferente. Bueno, la mayoría, ¿no? Por ahí de repente alguien coincidiría su código, ¿no? Pero todos sacaban muestras diferentes, ¿no? Allá. En la 12, hay chicos que eligieron, había que elegir de paso, ¿no? Que eligieron una variable, les pedí una variable ordinal. ¿Ya? La variable ordinal, el Excel, eso también les recomendé, yo me acuerdo. El Excel ordena alfabéticamente, como por ejemplo el mañana, tarde, noche, ¿no? Entonces ahí había, por ejemplo, ¿no? Excelente, bueno, regular, deficiente. Y había uno que era duda inclusive, ¿no? Bueno, excelente, así saldría, ¿no? Bueno, deficiente, excelente, regular. ¿Ya? Sería bueno, deficiente, excelente, regular. ¿Ya? Pero en clase hemos dicho de que, por ejemplo, ¿no? El Excel va a ordenar, le había puesto así, ¿no? Mañana, noche, tarde. Porque lo ordena alfabéticamente. Entonces nosotros hemos reordenado aparte, ¿no? Para ponerle mañana, tarde, noche. Pasa lo mismo acá, ¿no? En una variable ordinal, el orden debe ser por intensidad, ¿no? Algunos lo ordenaron muy bien, ¿eh? Ascendente o descendentemente. El orden no importa, ¿no? Pero tiene que ser en orden, ¿no? Por ejemplo, tendría que ser, ¿no? Primero el deficiente, luego sería el regular, luego sería el bueno y luego sería el excelente, ¿no? Esa es la diferencia entre la interpretación que hace, ¿no? el ser humano y el orden que le pone Excel, porque Excel solo lo ordena alfabéticamente. Entonces nosotros nos encargamos de ordenarlo por intensidad, ¿no? Ok. Bueno, en el primer producto hemos tenido notas bastante buenas, ¿eh? Hay notas muy buenas, notas,
Ah, Elizabeth, de verdad que es tabla de frecuencia solito. Ah, le faltaría, estaría incompleto. Sí, profesor, solamente he puesto así tabla de frecuencia nada más. A ver, vamos a ver, ¿ya? Buenas noches. ¿Cuál es tu NRC? Un ratito, un ratito. ¿Cuál es tu NRC? Mi NRC es... Ahí, ya. 19672. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Ok, se han habilitado las respuestas, ¿no? Para que ustedes los puedan ver. Sí, justo por eso estaba revisando. La 11. 12. La última, La profesor. 12. Ah, te falta tu tabla de frecuencias. No está la tabla de frecuencias, ¿no? ¿Ya? Aparte de que aquí te pedíamos una escala de razón, ¿no? Y las ciudades no están en escala de razón, ¿no? No están en escala de razón, Ya, ¿no? entiendo. Sí, tener en cuenta ese detalle. Ya, profesor. Ok, ¿Ya? gracias. Chicos, de todas maneras, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente para que... No, el sistema reconoce ambos, o sea, no hay problema con el símbolo, no hay problema. Reconoce punto y reconoce coma, ¿ya? A ver, chicos, entonces, bueno, como les decía, la mayoría ha tenido notas buenas, ¿ya? Pero si por ahí tuvieron ya, ahorita vamos a dar una indicación, ¿ya? Yo voy a poner... No hay problema. A ver. A ver, un ratito. Justo estaba yo poniendo aquí. Ya, a ver, préstenme mucha atención, ¿eh? Mucha atención. ¿Ya? Para los que, ya, pero vamos a finalizar un poco, vamos a cerrar nuestra sesión y luego damos algunas indicaciones, ¿ya? A ver, en principio, las respuestas se han habilitado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mariela me dice con respecto al porcentaje, ¿ya? Entonces, si habría algún por ahí, ¿no? No reconoció, pero en realidad, ¿no? Que no haya reconocido, ¿ya? Le capturan la pantalla, ¿no? Un pantallazo, y me envían la pregunta al correo. Y es más, acá les dejo un correo, mi correo, ¿no? Para que si hubo un error en el sistema, ojo, ¿no? Pero ya casi no hay errores, ¿no? La mayoría ha sido validada, las preguntas más o menos están validadas. Pero si por ahí ocurrió algún error y ustedes están seguros que es un error, le toman un pantallazo, me escriben un correo y me dicen, profesor, en esta pregunta, sus datos, por favor, es importante sus datos, ¿ya? A veces los chicos me escriben un correo y me dicen, y solo me envían la pregunta. No sé de qué alumno es, porque ustedes saben de que todas las preguntas son diferentes para los estudiantes, etc. Ustedes me ponen primero sus datos, ¿no? Sus apellidos y nombres, su código, y me ponen la pregunta y me explican, ¿no? Profesor, aquí yo respondí bien, pero por el sistema no ha reconocido el porcentaje. Allá, bacán. El Entonces, NCR el también. NRC, es importante Ah, su NRC, por favor, ¿ya? O sea, sí. todos sus datos, ¿no? Sus datos que yo los puedo identificar. Me escriben un correíto y con ello tenemos, ya para poder corregir el sistema, ¿no? Y cuando corregimos a uno, se corrige de todas las preguntas que les ha tocado ese detalle, ¿ya? Ok. Les decía, ¿no? Un poco cerrando la sesión que tenemos,
hemos trabajado en esta unidad ya, ¿no? Básicamente en la unidad número 2 hemos trabajado con las distribuciones bidimensionales. En las distribuciones bidimensionales hemos visto tanto la organización de datos, gráficos y también la fuerza de la relación entre las dos, entre dos variables. ¿Ya? Hemos utilizado software, básicamente el Excel, ¿no? Y el Excel nos está dando bastantes bondades como para poder aprovecharlo en nuestro curso. ¿Ya? La siguiente unidad ya establece descriptores numéricos, ¿no? Ya que media, mediana, moda, ¿no? Es desviación típica, ese tipo de detalles. Y bueno, la aplicación de la estadística, ustedes lo han visto, y la participación en sus foros se aplica en la mayoría de ámbitos en la ciencia. Ok, aquí vamos a también, bueno, con ello estaríamos un poco finalizando nuestra unidad. Pero de todas maneras, como yo les decía, hemos tenido notas bastante buenas